Hola, soy Christopher Ballinas Valdés, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo estoy a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, la cual fue creada precisamente para darle seguimiento a los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y democracia. Esta Dirección General lo que se encarga, a diferencia de lo que piensan muchas personas, es precisamente en darle seguimiento a todos aquellos tratados, instrumentos y demás compromisos que México ha asumido en materia de derechos humanos y democracia. Por darles unos ejemplos, México ha ratificado 9 de los principales tratados y pactos de derechos humanos en el mundo, así como los correspondientes en el tema de democracia. Junto con ello, reconoce la competencia de organismos e instancias internacionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte de Justicia, así como también la Corte Penal Internacionales. En ese sentido, decirles que la dirección lo que hace es realizar una serie de informes, realizar el seguimiento, así como la representación de México ante los foros. Decirles simplemente en el hecho de que México cumple cabalmente todos los compromisos derivados de estas convenciones que ha reconocido a lo largo de los últimos 35 años. Principalmente, una de sus funciones de la Dirección General es recopilar toda la información sobre convenciones específicas para dar cuenta en el avance, en la implementación, así como la adopción de estándares internacionales marcados por estas convenciones y remitirlos a los diferentes secretariados o grupos de trabajo que se encargan de revisar el cumplimiento de estas convenciones. Junto con ello, también la Dirección General aglutina delegaciones que participan precisamente en la defensa de estos informes, los cuales llamamos sustentaciones, precisamente que es un efecto del resultado de la misma convención, en el cual se da un diálogo entre los representantes de las convenciones internacionales y el Estado mexicano, precisamente para que en este diálogo se muestren elementos que se pueden mejorar, así como reconocer también las buenas prácticas que hace el Estado. Finalmente, también una de las cuestiones que hacemos en el tema de democracia es atender las diferentes ilegítimas pretensiones que pueden hacer personas peticionarias que sienten que han sido violentados sus derechos humanos y que acuden a instancias internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su caso la Corte Interamericana, las Cortes Internacionales o los diferentes grupos o grupos de trabajo, instancias que también reconoce el Sistema Universal de Derechos Humanos en Naciones Unidas, para que sus casos sean revisados a partir de los estándares que marca cada una de estas convenciones, otra vez cada una de las cartas o de los diferentes instrumentos que hemos ratificado, que con base en eso se evalúe sus casos y de haber sido comprobado que fueron violentados sus derechos humanos, el Estado mexicano pueda repararlos o, en su caso, también lo que debe de hacer es evitar que este tipo de violaciones sucedan por medios de diferentes acciones de no repetición y de ajustes a su sistema institucional. En ese sentido, en la parte de derechos humanos, nos encargamos de todo eso y sobre todo es que el Estado mexicano pueda aumentar sus estándares internacionales de derechos humanos y que sus estándares nacionales se ajusten a eso. Entonces participamos en una doble cachucha, que es uno, que México adquiera estos estándares internacionales y segundo, discutir en foros internacionales estos estándares e irlos incrementando de manera progresiva. Junto con ellos hay otras responsabilidades más específicas que tienen que ver precisamente con la atención y como lo hemos hecho en este gobierno, darle prioridad sobre todo a los grupos en situación de vulnerabilidad como son las mujeres, las niñas, indígenas, personas en condición de discapacidad, personas migrantes o aquellas que buscan refugio. Por ello, es importante destacar que los grupos en situación de vulnerabilidad se enfrentan a circunstancias distintas que el resto de los grupos sociales. Por ende, es importante tener una perspectiva diferenciada que nos permita reconocer estas situaciones y por ende tener implementaciones o operaciones distintas para que puedan de alguna otra manera materializar o en su caso salvaguardar sus derechos.
humanos. En ese sentido, toda la dirección general nos enfocamos, tal como les decíamos, en crear estos informes, crear las representaciones para las diferentes sustentaciones o defensa de estos informes, pero también crear las delegaciones que van a discutir en los diferentes foros. México es actualmente miembro del Consejo de Derechos Humanos, el cual no solamente ha sido un gran impulsor, sino también fue su primera presidencia del Consejo de Derechos Humanos hace ya 17 años y ha sido miembro en 14 años de los 16 y medio que lleva funcionando el Consejo de Derechos Humanos. Dentro del sistema universal, el Consejo de Derechos Humanos es el organismo más importante porque es donde se discuten las diferentes convenciones, diferentes compromisos, y es ahí también donde Naciones Unidas ha destinado que se deben dar las discusiones para evaluar las situaciones nacionales de diferentes países, pero también para discutir la creación de nuevos derechos o el reconocimiento de estos nuevos derechos. México lo hace con responsabilidad, pero también lo hace con transparencia y con cooperación con otros países para que su paso por la membresía del Consejo de Derechos Humanos sea de acuerdo a los estándares que se plantea de un país de la calidad y del prestigio de México en la discusión de estos sistemas internacionales. Finalmente y muy breve, en la cuestión que tiene que ver con democracia, también hay diferentes foros que se encargan precisamente de crear estándares internacionales y discutir de manera colegiada cómo podemos mejorar las instituciones democráticas y que también son responsabilidad de esta secretaria o esta dirección general y que precisamente lo hacemos en el mismo sentido que les planteaba antes a través de los informes, las representaciones y las delegaciones y que damos cuenta del avance en la implementación de estos estándares, pero también en la discusión sobre cómo mejorar nuestras instituciones democráticas en el mundo. Si quieren saber más de estas cuestiones en temas de derechos humanos, democracia, género, migración, así como diferentes situaciones sobre los grupos vulnerables, no olviden seguir nuestras redes sociales.